Antes de ponernos a instalar cosas y a programar y todo esto, tenemos que preguntarnos algo muy sencillo. ¿Qué es Python? Para entender qué es Python y qué es un lenguaje de programación, tenemos que entender qué hace nuestro ordenador cuando ejecutamos un archivo. ¿Qué hace nuestro ordenador cuando hacemos doble clic en Firefox? Lo que hace es muy sencillo. Abre la ubicación del archivo, busca este archivo, lo toma y lo carga en la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria que es bastante rápida y nos sirve para esto mismo, por ejemplo. Una vez en la memoria RAM, el procesador va leyéndolo. ¿Y qué lee? Pues lee el contenido del archivo. Lee los unos y ceros. Para nosotros esto es muy complicado, pero el procesador está diseñado para que, al recibir una secuencia de unos y ceros bien ordenada, haga ciertas cosas. ¿Qué pasa? Programar en binario es un horror. Si tú quisieras ponerte a escribir Firefox en binario, te daría la puta vida. Es un coñazo. Entonces, ¿qué hicieron nuestros antiguos? Porque nuestros antiguos sí que programaban en binario. Cosas más pequeñas, no programaban buscadores enteros, pero programaban en binario. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje que está adaptado a nosotros, está diseñado para que lo entendamos nosotros bien, y que está diseñado para ser traducido a binario, para que nuestro ordenador lo entienda. Es decir, nosotros programamos con el lenguaje de programación y luego ese texto es transformado a binario, para que nuestro ordenador lo entienda. El primer lenguaje de programación que hubo era Assembly. Assembly es un coñazo, olvídate de ello. El buen lenguaje de programación que hubo fue C. Pero no vamos a usar C. De C se ramificaron otros lenguajes de programación, como Java, JavaScript, HTML incluso, que no es de programación, pero es un lenguaje, C++, y el que nos interesa, Python. Python es el lenguaje que vamos a usar. Ahora, los lenguajes tienen varias formas de ser traducido a binario. La más fácil, la compilación. Tienes un archivo con código en un lenguaje, por ejemplo C, coges un programita y el programita lo transforma en binario. Ese proceso es la compilación. El programita se llama el compilador, como puedes imaginar. Y hay otra forma, la forma que usa Python. La forma que usa Python es que tienes un programa que se llama el interpretador o el intérprete, y a ese programa le puedes dar o un archivo u órdenes individuales, y el intérprete las transforma en el momento a código binario. Puedes pensar esto como traducir un libro. El compilador tomaría el libro y lo transcribiría a otro idioma directamente, mientras que el interpretador o el intérprete tomaría el contenido del libro y lo diría en alto, en el instante. Ambos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, el compilador se toma bastante tiempo normalmente en traducir el lenguaje normal al binario. Sin embargo, una vez está en binario, no hay que traducirlo, lo puedes correr directamente. Por otra parte, el intérprete no necesita ese proceso, entonces en ese sentido es más rápido. Sin embargo, tiene que traducir las órdenes en el momento, entonces a la hora de correrlo es más lento. Una es más lenta para el desarrollador y otra es más lenta para el usuario. Uno no es mejor que otro, cada uno tiene sus casos de uso, pero nosotros vamos a usar Python porque simplemente es muy sencillo. Quiero que notes una cosa, tanto el compilador como el intérprete son los dos programas. Es decir, son cosas que han sido diseñadas para traducir de un idioma, que es el Python o el C o lo que sea, a el binario. Y como son programas, tenemos que instalarlos en nuestro ordenador, no vienen por defecto. Así que, ¿cómo los instalamos? Acompáñame a instalar el intérprete de Python.